Hola, hola, bonita mañana, ¿cómo están? Bienvenidos a Palabra Cierta. Qué emoción nuevamente poder compartir con cada uno de ustedes. Estamos realmente convencidos de que este espacio llegó para cubrir una mañana maravillosa, una mañana educativa, una mañana transformadora, una mañana de esas que tanta falta hacen, acompañadas capaz del café, del tecito, pero que lo mejor es, por supuesto, apreciar el contenido de valor que aquí ofrecemos, cada invitado, cómo entrega ese contenido y sobre todo saber que estamos realmente comprometidos con cada uno de ustedes. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, @palabracierta, Piso Televen, @Televen TV, la de nuestro canal y por supuesto la mía que es @Zambrano Miguel. Por allí pueden escribir lo que ustedes quieran. Siempre estamos leyéndolos, buscamos la manera de complacerlos, sobre todo con invitados o con temas, así que desde ya activos por las redes sociales. También aprovecho de recordarles que pueden escanear el código QR que aparece en pantalla y así descargar completamente gratis nuestra aplicación que es Televen Stream. ¿Y para qué? Para disfrutar de la mejor y más novedosa programación en vivo desde cualquier lugar porque Televen está contigo a donde vayas. Hoy vamos a hablar sobre el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal. Este idioma universal que complementa y en muchas ocasiones supera incluso a las palabras. Es un canal de comunicación no verbal que revela nuestros pensamientos, emociones e intenciones más profundas. A menudo, sin que seamos conscientes de ello, lo estamos haciendo y, por supuesto, todo esto tiene una repercusión. A ver, los estudios han demostrado que el lenguaje corporal influye significativamente en la percepción que los demás tienen de nosotros. Una postura abierta y confiada, por ejemplo, puede transmitir seguridad y autoridad, mientras que una postura cerrada y tensa puede generar desconfianza y distanciamiento. Además, el lenguaje corporal puede revelar nuestras verdaderas intenciones, incluso cuando nuestras palabras dicen lo contrario. Es fundamental desarrollar nuestra capacidad para interpretar y utilizar el lenguaje corporal de manera efectiva. ¿Por qué? Porque al prestar atención a los gestos, las posturas y las expresiones faciales de los demás, podemos mejorar nuestras relaciones interpersonales, resolver conflictos de manera más eficaz y construir conexiones más profundas. Asimismo, al ser conscientes de nuestro propio lenguaje no verbal, podemos comunicarnos de manera más clara y auténtica. En definitiva, el lenguaje corporal es una herramienta poderosa que todos utilizamos a menudo sin darnos cuenta. Al comprenderlo y dominarlo, podemos enriquecer nuestras interacciones sociales y hasta las profesionales. Y más allá de eso, estamos construyendo relaciones más sólidas y satisfactorias. Es hora de prestar más atención a lo que nuestro cuerpo está diciendo, tanto a nosotros mismos como a los demás. Como dice nuestro invitado de hoy, si quieres conocer a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. Así que si quieres aprender a identificar las verdaderas emociones de tus interlocutores a través del análisis de su lenguaje corporal o quieres aprender a mejorar el tuyo, el programa de hoy es para ti y para ello vamos a recibir a un experto en lenguaje corporal quien nos visita por primera vez acá en el estudio de Palabra Cierta. Él es Víctor Canelo. Bienvenido, Víctor. Miguel, muchísimas gracias por la invitación. No, encantado de estar aquí en tu programa y bueno, un honor después de que hace 10 años aproximadamente hice mi primer curso de locución y lo hice nada más y nada menos que con este servidor. Bueno, un placer. Además, orgulloso de tu crecimiento, Víctor. Me gusta muchísimo esa frase de el alumno supera al maestro y así como tú, muchos alumnos están allí. Bueno, no sé si he superado a Miguel Zambrano, pero gran parte de lo que he aprendido acerca de la comunicación empezó en ese curso por allá en los años 1600, como dice la canción. En Barquisimeto. La ciudad crepuscular de Venezuela. Víctor, antes de entrar en materia, porque sé que el tema de hoy va a estar fascinante, vamos a ver qué piensa la gente en la calle acerca del lenguaje no verbal. Son las muestras que da nuestro cuerpo sin necesidad de hablar, de lo que sentimos, lo que queremos hacer, lo que nos fastidia, lo que nos molesta y todo eso. Poner una cara de contenta, alegría, que se siente bien, eso significa que tienes confianza con esa persona o el sitio donde estás ubicado, pues. Es la forma en la que se expresan las personas a través de señas, ya sea dinámica, mímicas, etc. Más que todo por la forma en la que expresa, cómo mueve sus manos. Si mueve sus manos de forma segura, es porque está seguro de él. Con el lenguaje corporal explicamos o expresamos muchas cosas. Si estamos contentos, si estamos tristes, si estamos amargados, como dicen la gente, amargados. Con el lenguaje corporal se expresan muchas cosas del ser humano, ¿vale?
Por ejemplo, yo ahorita estoy sumamente feliz y eso es lo que yo expreso con el lenguaje corporal mío. Porque si estuviera triste, se ve feo. A ver, Víctor, ¿la gente sí está consciente de lo que es el lenguaje no verbal? Bueno, al fin y al cabo, las personas, aunque nunca hayan hecho un curso de comunicación no verbal o lenguaje corporal, de alguna manera u otra aprenden a identificar esas expresiones, esas posturas. Entonces yo diría que de forma consciente o inconsciente todos percibimos esa comunicación no verbal. Bueno, ya estaremos hablando del lenguaje no verbal acá en Palabras Ciertas con nuestro invitado de honor, Víctor Canelo. Ya venimos con más de este maravilloso espacio. Vea mi cara, de este maravilloso espacio. Recomendadísimo. ¿Y qué mejor ocasión que la de hoy para recomendarles la serie Lie to Me o Miénteme en español, una serie de televisión estadounidense que explora el fascinante mundo del lenguaje corporal y la detección de mentiras. Esta historia se centra en el doctor Cal Lightman, un experto en microexpresiones faciales y lenguaje corporal. Junto a su equipo de psicólogos, Cal ayuda a resolver casos complejos utilizando su habilidad para detectar las mentiras más sutiles en las personas. A través de análisis bastante profundos de gestos, posturas y expresiones faciales, Cal y su equipo pueden determinar si alguien está mintiendo, ocultando información o experimentando emociones muy fuertes. Lie to Me nos invita a ser más conscientes de nuestra propia comunicación no verbal y a desarrollar nuestra capacidad para interpretar las señales de los demás. Al hacerlo, podemos construir relaciones más sólidas, resolver conflictos de manera más efectiva y tomar decisiones más informadas. Es por eso que esta serie está recomendadísima. Recomendadísimo. Y seguimos con más de Palabras Ciertas, ya listos para conversar con nuestro gran invitado del día de hoy. Estaremos hablando sobre el lenguaje no verbal y él es Víctor Canelo. Bienvenido nuevamente a Palabras Ciertas. ¿Cómo estás, Víctor? Encantado de compartir, mis conocimientos acerca del lenguaje corporal y comunicación no verbal, que no es lo mismo. Sí. Es importante hacer esa acotación. Vamos a comenzar con esa distinción, que es el lenguaje corporal o no verbal y comunicación, ¿no? Lenguaje corporal es lo que yo emito a través de mi cuerpo, es decir, la forma en cómo yo estoy posicionado, la forma en cómo tú asientes cuando yo estoy hablando. Esos son señales que da tu cuerpo. Eso es lenguaje corporal. Ahora, si hablamos de comunicación no verbal, es lo macro de la comunicación, es decir, esta taza a mí me da información, el paisaje que hay de fondo también puede dar información. Me gusta el Ávila. Me gusta el Ávila. Entonces, eso es algo que me da información de la persona, aunque no esté la persona. Incluso, si hablamos ya de otros expertos, por ejemplo, David Matsumoto, él conoce esto como huellas de comportamiento. Seguramente a ustedes les ha pasado en alguna oportunidad que Miguel Zambrano utiliza un perfume en particular. Entonces otra persona utiliza el mismo perfume de Miguel, inconscientemente nos vamos a recordar de Miguel, aunque Miguel no esté presente. Entonces eso forma parte de la comunicación no verbal. Tú sabes que me pasó casualmente una vez en la universidad, llego yo último semestre y abrazo a una compañera y me dice... Y yo, pero si ella me quería, ¿por qué me rechazó? Es que tienes el perfume del desgraciado de mi ex. Es eso, ¿no? Bueno, ahí está lo que David Matsumoto denomina. Memoria emotiva también, ¿no? Memoria emotiva, huellas de comportamiento. Al fin, puede haber como muchas teorías, pero al fin y al cabo se puede traducir en comunicación no verbal, que la persona no necesita estar presente para que nos recuerde. Claro, ahí finalmente, como lo dice la comunicación, un mensaje, ¿no?, que se está transmitiendo. Tú sabes que cuando yo comencé a estudiar oratoria, Víctor, estaba la famosa teoría de Albert Mehrabian, ¿no? 55, 38, 7, 55 en lenguaje corporal, 38 entonación, 7 las palabras. Claro. Sigue vigente porque eso es una teoría de los 60, si no me equivoco. Eso es un estudio que, si bien es cierto, lo hizo este armenio, Albert Mehrabian, pero es un estudio que, según tengo entendido, y esto lo he corroborado con muchos de mis maestros, es un estudio que está tergiversado. Ok. Porque se dice mucho que lo más importante de la comunicación es la parte no verbal. Y esto es falso. La parte más importante de la comunicación es la oratoria. Ok. ¿Por qué? Porque yo en este momento yo puedo estar haciendo expresiones adecuadas, puedo tener simetría gestual, que eso es atractivo desde el punto de vista del lenguaje corporal, pero si mi oratoria o si mi mensaje es totalmente incoherente, entonces allí no sirve nada que yo tenga un buen lenguaje corporal. ¿Qué es lo que dice en este caso el doctor Albert Mehrabian? Que la parte más importante de la comunicación es la verbal, pero cuando existe un divorcio entre la parte verbal y no verbal, hay que creerle al cuerpo, porque en ese contexto sí importa más el lenguaje corporal, porque es la parte que menos puedo tener control.
Recuerdo a Will Smith en Hitch, especialista en seducción, que él dice, el 90% de la comunicación es no verbal. Y parece mentira, cuando uno está enamorado, por ejemplo, Víctor, uno comienza con unas expresiones bien particulares, cuando estamos llenos de miedo también. Háblame de las microexpresiones, porque genial, felicidad, tristeza, pero la microexpresión, ¿qué es? ¿A qué se refieren allí? Bueno, aquí estabas hablando acerca de la serie Lie to Me, Miénteme, que es basada en el doctor en psicología Paul Ekman, en donde él, alrededor de los años 70 u 80, él hizo un viaje a Papúa Nueva Guinea para tratar de desmentir a Charles Darwin en una teoría que Charles Darwin propuso, que las expresiones eran universales. Es decir, que se manifestaban de la misma manera en todo el mundo, no importa si era de Latinoamérica la persona, si era de Asia, pero las expresiones faciales eran universales. ¿Qué es lo que decía Paul Ekman? Estas expresiones no son universales. Esto va a depender de la cultura, va a depender de la religión, y yo lo voy a demostrar a través de este estudio. Entonces, él fue a esta parte del mundo donde no tenía quizás los medios de comunicación en ese momento, y cuando le empezaba a hacer preguntas, hazme una expresión de alegría. Quizás no estaban tan influenciados, ¿no? No estaban influenciados. Exactamente. Y ellos, como nunca vieron quizás los periódicos de ese momento, ellos no sabían cuáles eran las expresiones de ese momento. Claro, pero cuando le preguntaba, ríete, ¿cómo te reirías? Y hacían exactamente las mismas expresiones de risa que puede hacer una persona de otra parte del mundo. Entonces, ¿qué es lo interesante de las microexpresiones? Que son movimientos involuntarios. Incluso hay un libro que escribió Paul Ekman que se llama Cómo detectar mentiras, en donde él empezó trabajando en un hospital psiquiátrico. Él comenzaba a preguntarles a esos pacientes, ¿cómo te sientes? Y los pacientes decían, yo me siento bastante bien, yo creo que el día de hoy ya yo puedo salir, puedo visitar a mi familia. Entonces Paul Ekman le llamó mucho la atención porque él dice, o sea, yo soy experto en comunicación, él en ese momento se enfocaba más en las manos, pero no tanto en el rostro. Entonces él empezó a grabar esas declaraciones de las personas cuando le decía, ¿cómo te sientes? Y las personas decían, yo me siento bien, y hacían expresiones de alegría, pero había movimientos involuntarios en el rostro de microexpresiones que se conocen como microexpresiones de tristeza. Es decir, el gesto del puchero. Cuando el niño tiene ganas de llorar, inmediatamente empieza a hacer este gesto. Pero en segundos, ¿no? En segundos. Es decir, y esto seguramente lo hemos hecho todos en alguna oportunidad. Miguel, ¿cómo te sientes? Entonces quizás tú estás atravesando por un problema y tú dices, no, yo me siento bien. Y haces esa microexpresión. Entonces allí me dice, y esto es lo importante del lenguaje corporal, sobre todo con el tema de detección de mentiras. El lenguaje corporal sirve para determinar la emoción que siente la persona en el momento, pero no sirve para determinar las causas. Hay un libro que es muy reconocido, que se conoce El lenguaje del cuerpo, de Alan Pease, y uno de o el eslogan de ese libro es cómo leerle los pensamientos a las personas. Y esto realmente es imposible, porque yo puedo saber lo que tú sientes a través de una expresión de tristeza. Yo puedo saber que tú te sientes triste, pero yo no puedo saber por qué estás triste. Entonces eso es lo que ocurre con el tema de detección de mentiras, que me parece que es uno de los mitos más grandes, y siempre busco como desmentir esos mitos, porque tú no puedes saber si una persona está mintiendo. Víctor, científicamente es imposible. Y ahí es donde voy. Es fidedigno el lenguaje no verbal, porque hay gente que también de alguna manera se vuelve adicto, fanático, pero es que yo vi que él cruzó los brazos y entonces significa que está cerrado. Pero lo hablamos en la próxima parte. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando del lenguaje no verbal, de la comunicación no verbal. Qué interesante tema, ¿no? Converso con Víctor Canelo, especialista en el área. Víctor, te dejaba una pregunta al aire de qué tan fidedigno, qué tan cierto es el lenguaje corporal o no verbal, porque hay gente que automáticamente se predispone porque es que el ceño sí, es que yo vi algo allí raro, es que se cruzó. No, es que la pierna la direccionó hacia tal persona. ¿Cómo lo logramos? El lenguaje corporal es bastante fiable, pero es necesario tomar en cuenta muchos factores para poder tener un análisis muy preciso.
Por ejemplo, se dice mucho que si yo me cruzo de brazos significa que yo estoy cerrado a la interacción. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, muchas personas no lo saben, pero en los estudios de televisión normalmente hay mucho frío? Sí. Entonces yo me puedo cruzar de brazos porque tengo frío, no porque estoy cerrado a la interacción. Incluso es una posición cómoda, ¿no? Y también hay personas que lo pueden hacer por comodidad. Esto también se conoce como lenguaje basal. Si yo me siento cómodo en esta postura, entonces constantemente voy a adoptar esta postura porque, o sea, me siento bien. Entonces, el lenguaje corporal es bastante fiable y también tomar en cuenta si la persona sufre de algún tipo de patología. Se dice que tocarse la nariz es señal de mentira, pero ¿qué pasa si sufres de rinitis? Claro. Entonces es necesario tomar todos estos factores para poder hacer un análisis preciso y de esta manera va a ser bastante fidedigno. Incluso recuerdo una vez que decía, no, pero es que si te rascas el lóbulo derecho, ahí estás mintiendo. Y si la persona de repente tiene una alergia. Exacto, esos son factores que hay que tomar en cuenta para no caer en errores, incluso esto se conoce el error de Otelo o error de idiosincrasia, cuando nosotros empezamos a decir esta persona está mintiendo porque tiene un lenguaje corporal de nerviosismo. Pero una persona que está diciendo la verdad también puede presentar señales de nerviosismo sin la necesidad de estar mintiendo. Es por eso que es a día de hoy imposible poder determinar si alguien está mintiendo. Para aprovechar esta maravillosa visita, Víctor, cuando hablamos en público, la importancia del lenguaje no verbal, volverlo congruente, por supuesto, con la entonación y con las palabras, ¿no? El qué se dice con el cómo se dice. ¿Hay un impacto mayor cuando hay una sincronización entre lo que digo y cómo lo digo? Totalmente. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que la parte verbal es la más importante, pero esta parte verbal tiene que ir acompañada con lo que yo estoy diciendo a través de mi cuerpo, porque seguramente a muchos de nosotros nos ha pasado en alguna oportunidad que vamos a una conferencia o simplemente tenemos una interacción con un amigo y decimos, no sé por qué, pero Víctor, hay algo que no me termina de cuadrar, como dice el venezolano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a nivel neurológico? Las neuronas espejo perciben una incongruencia entre la parte verbal y la parte no verbal. Por ejemplo, yo soy en el caso de los líderes de empresas o de los jefes, no, yo no tengo una personalidad para nada agresiva, pero resulta que aprieta las manos cuando hace referencia a eso. Entonces, las neuronas espejo a nivel inconsciente perciben esas señales y allí es cuando comienzan, no sé por qué, pero hay algo de esa persona que no me termina de convencer. Hablando de manos, Víctor, cuando las palmas van hacia arriba es el mensaje muy distinto a cuando las palmas van hacia abajo. Lo he escuchado mucho, de apertura, de empatía, de agrado, ¿sí? Sí, esto también va a depender si la persona es extrovertida, porque si hablamos ya personas que han sufrido de maltratos, personas que han sufrido de abusos, por lo general estas personas tienden a mover menos las manos, porque ellos saben que el movimiento llama la atención. Okay. Entonces, el cerebro interpreta que entre menos yo me muevo, menos perceptible soy. Pero eso es inconsciente. Eso es totalmente inconsciente. Okay. Entonces, si hablamos de personas extrovertidas, por lo general, nosotros vemos que cuando a un niño le dicen, tú agarraste esa taza, y el niño inmediatamente hace, no, pero es que yo no hice nada, y hace esto. Ahora, cuando nosotros queremos calmar a una persona, si vamos a ver un partido de fútbol, vemos como el árbitro, o sea, te me calmas. Sí. O cuando nuestras mamás nos regañan, hasta aquí. Entonces, hacen esto, no hacen hasta aquí. Entonces, esto también son señales que el inconsciente percibe para poder empezar a encontrar esa congruencia entre la parte verbal y la parte no verbal. Víctor, señalar, ¿es bueno, es malo? ¿Tiene quizás en algún momento validez o hay que dejarlo a un lado? Bueno, esto es una pregunta muy interesante porque es necesario saber qué es lo que la persona quiere transmitir y cómo quieres que te perciban. Porque si la persona quiere que lo perciban como alguien autoritario, entonces sería bueno que la persona haga ese gesto. Y esto es un gesto que normalmente está asociado a la amenaza siempre y cuando esté acompañado de otras expresiones. Porque si hablamos a nivel de psicopatía o de sociopatía, por lo general las personas creen que una cara terrorífica tiene que ver con una expresión de enfado, pero realmente da mucho más miedo una persona que no haga ningún tipo de expresión facial. Entonces, última vez que me hablas así y tú no haces expresiones faciales y te aseguro que la persona lo va a percibir como una amenaza mayor a que hagas expresiones de ceño fruncido. Si hablamos de conexión visual, Víctor, la mirada, ¿qué tan importante es? Por ejemplo, en venta se habla muchísimo de no mirar más del 70% de una persona porque genera incomodidad y menos del 30% tampoco porque entonces es que no hay conexión, que no hay confianza, no hay seguridad. ¿Cómo lo manejas tú? Bueno, en el caso del contacto visual hay muchas personas que les incomoda.
Entonces empezamos nuevamente con el tema de detección de mentiras. Es que si me desvía la mirada significa que está mintiendo. Capaz es una persona que es bastante cohibida, tiene pena, tiene vergüenza. Si hablamos incluso de las emociones universales, son 7. Y hay 2 que se están estudiando al día de hoy para saber si son universales en su expresión. Por ejemplo, si yo estoy triste, yo por lo general tiendo a bajar la comisura de los labios. En el caso de la expresión de la vergüenza, nosotros como especie humana tendemos a bajar la mirada. Entonces la vergüenza puede ser buena o puede ser mala. Cuando a mí me regañan por haber hecho algo malo, yo puedo ser, sí, bueno, está bien. Pero cuando a mí me elogian por hacer algo muy bien, Víctor, te viene el programa de Miguel Zambrano, te felicito. Yo, bueno, muchas gracias. También tiene el mismo significado. Entonces el contacto visual, hay muchas personas que les incomoda. ¿Y qué es lo que yo recomiendo? Que no las mires directamente a los ojos, mírala al centro de la frente, porque de esta manera la persona no va a sentirse tan observada y la otra persona no va a percibir eso, porque al fin y al cabo estás estableciendo ese contacto visual. Pero es necesario que la persona se sienta cómoda en su comunicación. Esa famosa frase de los ojos son el reflejo del alma, sí se pueden ver por allí emociones quizás como el agrado, el gusto, el desagrado. ¿Se nota rápidamente eso? Yo creo que no hay otra parte del cuerpo que nos dé tanta información como el rostro, porque es muy difícil controlar al 100% nuestras expresiones, porque yo puedo fingir estar alegre, pero puede aparecer una microexpresión de tristeza, de rabia, de miedo, de asco. Entonces realmente es muy, muy difícil. El tema de las cejas también nos dan muchísima información, y acá les voy a dar un tip que aprendí de Joe Navarro, un ex agente del FBI que trabajó durante 30 años en este organismo de seguridad. Y él dice que cuando nosotros somos bienvenidos a un sitio, nosotros tendemos a elevar las cejas cuando vemos a alguien. Okay. Es decir, yo estoy viendo a Miguel, hola Miguel, ¿cómo estás? Tiendo a elevar las cejas. Pero cuando es alguien que quizás no me cae bien o me da igual su presencia, yo puedo decir, Miguel, ¿cómo estás? Pero no elevo las cejas. Entonces nosotros podemos usar eso a nivel consciente para agradar a los demás, y las personas se van a sentir más receptivas en esa interacción que vamos a mantener. Definitivamente un tema bien interesante, ¿no? Pero el tiempo en televisión, Víctor, súper corto. Quiero que aprovechemos de dar tus redes sociales para que la gente te siga, para que la gente conozca más de este interesante tema. Además que tienes una muy buena comunidad y un excelente contenido. Bueno, mis redes sociales, @Víctor Canelo, dirijo el Instituto de Comunicación No Verbal Latinoamericano, @Instituto No Verbal. Y bueno, para mí es un honor estar el día de hoy en tu programa, y sigo insistiendo que la parte más importante de la comunicación es la parte verbal, y aquí estoy para mí con uno de los grandes referentes de la comunicación verbal en Venezuela y en Latinoamérica. Gracias, Víctor. Bueno, vamos a ver qué microexpresión me sale aquí, porque es la del agrado, la del orgullo, además la de satisfacción, porque te conozco desde hace muchísimo tiempo. Gracias por esta visita, gracias por este excelente contenido. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien, cuiden lo que dicen con la comunicación no verbal. Así que espero que hayan disfrutado como yo de Palabra Cierta. Bye, bye.